Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy, de nuevo, el terrorismo golpea a Nueva York, allí en Times Square. Una explosión, afortunadamente no hay víctimas fatales, pero muchos heridos, entre ellos el propio autor del atentado. Pareciera que el Islam, ya derrotado, sobre todo radical, dentro del yihad, la violencia en el Medio Oriente, particularmente en Irak y en Siria, Damasco y Bagdad, que era un objetivo fundamental del califato para rehacer los viejos califatos a la muerte de Mahoma en el año 632, ahora van a empezar con acciones terroristas en todas partes del mundo, con lo que llaman los lobos solitarios, personas fanatizadas dentro del Islam, para causar el mayor daño posible con las tres notas fundamentales de un acto terrorista: el uso de la violencia con fines políticos, en segundo lugar, el efecto mediático allí en pleno centro de Nueva York, en Times Square, a una hora en que todo el mundo está concentrado, y sobre todo víctimas civiles más que militares. Una violencia que además pueda recrudecerse con la nueva actitud de la situación en el Medio Oriente por la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Una decisión que había tomado ya en 1980 la propia Israel, pero que Naciones Unidas llamó a las embajadas a retirarse. Venezuela misma tenía la embajada en Jerusalén, se fue a Tel Aviv y ahí estaban todas las sedes diplomáticas, pero ahora con esta decisión de mudar la sede de la embajada norteamericana ha creado mucha violencia en el Medio Oriente, en una situación en que obliga a un replanteamiento para la negociación. Fue lo que le dijo al líder israelí Netanyahu, primer ministro, el presidente Macron y otros europeos ahora en su gira por Europa, para llegar a negociaciones definitivas de dos estados independientes, Israel con su seguridad y Palestina con su territorio, su población y su gobierno, y con el respeto mutuo en la sociedad internacional. Veamos precisamente el planteamiento de Netanyahu, que defiende la decisión del presidente Trump, pero también el cuestionamiento no solamente del Papa Francisco. El domingo lo hizo saber en la oración que hace Urbi et Orbis para la ciudad y el mundo, de considerar a Israel como una ciudad internacionalizada por Naciones Unidas y por las iglesias, donde puedan estar libremente los musulmanes, los cristianos y los judíos, y con el acceso directo por parte de todos. Pero esta es la situación del planteamiento del primer ministro de Israel. Veamos. Durante el encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron, Netanyahu defendió la decisión de Donald Trump en trasladar la embajada norteamericana a Jerusalén. ¿Dónde más está la capital de Israel sino en Jerusalén? ¿Dónde está nuestro Parlamento? ¿Dónde está nuestra Corte Suprema? La sede de nuestro gobierno, la oficina del primer ministro, la oficina del presidente. No está en Beerseba, no está en Ashdod. Estas son ciudades maravillosas, pero está en Jerusalén. Siempre ha sido nuestra capital y Jerusalén nunca ha sido la capital de ningún otro pueblo. Creo que mientras antes los palestinos se enfrenten a esta realidad, más rápido avanzaremos hacia la paz. Por su parte, la Liga Árabe, tras un nuevo encuentro de países miembros, instaron a Estados Unidos a anular dicha decisión. El reconocimiento de la administración estadounidense de la ciudad de Jerusalén como la capital del Estado ocupante es una violación a la ley internacional y ataca los derechos del pueblo palestino y de las naciones árabes e islámicas. La Unión Europea también se manifestó sobre la situación. La alta representante del Organismo para la Política Exterior, Federica Mogherini, condenó todo tipo de violencia contra los judíos, contra Israel y contra los ciudadanos de ese Estado. Dichas reacciones se dan mientras las protestas se desarrollan en todo el mundo contra el reconocimiento de Jerusalén. Marruecos, Pakistán, Turquía y otros países musulmanes se mantienen con fuertes manifestaciones. Desde la declaración de Balfour, que fue la oferta británica en 1917 para reconocer un hogar judío y pensar en un futuro Estado para Israel, precisamente en 1945 Naciones Unidas se ratifica el criterio, en el 47 se aprueba un Estado palestino, un Estado israelí, y en el 48 Israel declara su independencia, se proclama como Estado. Es la primera guerra de árabes contra judíos, 3 guerras internacionales, 2 intifadas y ahora una nueva intifada. Lo importante es que vivan en armonía árabes y judíos y puedan compartir Israel con su seguridad para que no la ataquen permanentemente, y en el sentido de que los radicales quieren destruirla, y el pueblo palestino que tenga su independencia y soberanía. Y en esto es producto del diálogo y la negociación que seguramente ahora, como decía el mismo Netanyahu, puede abrirse una discusión final donde precisamente nadie discute que antes los judíos estuvieron allí desde hace 3000 años, están los templos sagrados
para el mundo judío, sobre todo el templo, la muralla del templo, pero también allí están para los árabes el templo donde salió aparentemente Mahoma hacia el cielo, y son lugares sagrados. Para unos es religioso, evidentemente el problema, como los palestinos, para otros es fundamentalmente territorial, como los israelitas, pero es un tema delicado que desde 1948 no ha habido solución y crea dificultades a la posibilidad de llegar a acuerdos fundamentales sobre esto. Vamos a hablar más adelante con un especialista como es el doctor Thor Hardy, pero por ahora también tenemos información positiva, es decir, que en Irak una gran manifestación respaldando al gobierno, porque definitivamente por ahora sacaron al califato, a la guerrilla radicalizada del yihad, y allí con ayuda norteamericana y francesa, mientras que en Siria, sobre todo con ayuda rusa y del gobierno, que por cierto abren negociaciones ahora los sirios en Ginebra para llegar también a acuerdos fundamentales de manera de golpear ese terrorismo islámico que tanto los chiitas como los sunitas están en contra, pero necesitan medidas fundamentales de la comunidad internacional. El gobierno de Irak anunció el sábado el final de la guerra que sostenía desde hace 3 años contra el grupo yihadista Estado Islámico en su territorio. Nuestras fuerzas dentro de las últimas horas terminaron de liberar toda la provincia de Nibiye y Al-Andabar y están en completo control de la frontera iraquí-siria. En 2014, el grupo yihadista se apoderó de 1/3 del país en una ofensiva relámpago, poniendo en peligro la existencia del Estado iraquí. Con la ayuda de una coalición internacional liderada por Estados Unidos, las fuerzas iraquíes lanzaron una contraofensiva para reconquistar el terreno perdido. El término yihad en el Corán es reivindicación, salvación personal. Estos radicales políticos lo utilizan con fines de eliminar ya no solamente a los infieles de al-Garb, como lo llaman en árabe, sino también dentro de Dar el-Islam, que es la tierra de los que creen en Mahoma, aquellos que se han deformado, fundamentalmente los chiitas, y por eso atacan tanto a Irán, y las monarquías del Golfo, que según ellos también han dejado de lado el Islam para convertirse simplemente en contra de la enseñanza de Mahoma. Lo importante es que el califato está siendo derrotado y ojalá siga esa línea en la comunidad internacional. Vamos a un corte y seguimos con otras informaciones siempre acá en Brújula Internacional al comenzar la Semana Internacional.